Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido a una emisión más de El Pulso de la Fe. Precisamente esta semana se celebraron los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano y ya quedó formalmente constituido el nuevo Consejo. El presidente de los Obispos de México, a partir del miércoles de esta semana, es Monseñor Carlos Aguiar Retes, quien fungía como secretario general del mismo organismo y quien es obispo de Texcoco. El vicepresidente de los Obispos de México es Monseñor Alberto Suárez Inda, quien también es arzobispo de Morelia, y como secretario general y vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano quedó Monseñor José Leopoldo González González, quien es obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Guadalajara. Así que tenemos nuevo Consejo de Presidencia. En más información le platico, pues además muy digno de reflexionar, si no se había dado cuenta, que este año 2006, el 9 de diciembre, se cumplirán 475 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al vidente Juan Diego en el Cerrito del Tepeyac. Y también el 12 de diciembre de este año, 475 años de que la sagrada imagen quedase plasmada en la tilma de San Juan Diego. Con este motivo haremos dos programas especiales, hoy la primera parte. Tendremos con nosotros a Monseñor José Luis Guerrero y al doctor José Aste para hablar sobre este tema. Hablaremos también del fenómeno de las imágenes en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Pero antes de entrar en materia, le presento el editorial del padre Federico Lombardi, que reflexiona sobre una tragedia que se vive en el mundo. 800 millones de personas padecen hambre. La FAO, la máxima organización internacional en el campo de la alimentación, ha realizado un examen de la situación mundial con respecto a los grandes objetivos que establecieron hace 10 años los líderes mundiales para la lucha contra el hambre, especialmente el de disminuir el número de hambrientos, llevándolo desde los más de 850 millones de 1996 a poco más de 400 en 2015. Se trataba ya entonces de un objetivo de mínimos contestado por muchos a causa de su timidez y por la aceptación explícita de la permanencia de esta tragedia. Sin embargo, la realidad de hoy es más oscura. Como reconoce el director general de la FAO, Diouf, 10 años después hemos de enfrentarnos a la triste realidad de que no se ha realizado ningún progreso hacia este objetivo. Según los datos disponibles, el número de personas desnutridas de los países en vías de desarrollo desde 1990 hasta hoy ha disminuido únicamente en 3 millones. Esto es nada. Evidentemente, la comunidad internacional ha dirigido su atención hacia otras prioridades, sobre todo el terrorismo y las guerras. Los países más ricos han tenido que hacer frente a crisis y dificultades económicas. Los países pobres, por su parte, no acaban de encontrar el camino hacia el desarrollo y se empeñan en la lucha contra la corrupción. Pero es obvio, y la Iglesia lo ha recordado siempre, que garantizar la superación del hambre y de la pobreza más radical es un objetivo previo a muchos otros y es también la premisa para la construcción de la paz en la justicia. No podemos olvidar a los innumerables personas concretas que sufren y mueren a nuestro lado en este mundo globalizado, en el que la solidaridad, por desgracia, tarda demasiado en globalizarse. El Papa Benedicto XVI también, pues apenas la semana pasada habló sobre este tema, pero fue mucho más enérgico que el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Lombardi, pues el Santo Padre dijo que es necesario modificar las estructuras de un gobierno mundial, así lo dijo, ya empieza, pues es la primera referencia que le oigo al Papa de un gobierno mundial, dice este gobierno mundial que controla la economía, pues se alimenta a quienes más tienen, pero a quienes no tienen no. 800 millones de seres humanos que padecen hambre es verdaderamente una tragedia. Entremos en materia en el tema central de hoy, hablemos sobre la Virgen de Guadalupe y con aprecio recibo a Monseñor José Luis Guerrero, quien durante 20 años fue vicepostulador de la causa de San Juan Diego. Bienvenido, Monseñor Guerrero. Gracias. Qué gusto tenerlo aquí. Aclaro una cosa, no fui 20 años vicepostulador, fui cooperador durante 20 años. Vicepostulador solamente los últimos 4.
de todos un tecnicismo modos, que de todas maneras. Un tecnicismo burocrático vaticano. Pero, oiga, es usted, bueno, la Virgen de Guadalupe, usted, San Juan Diego, caminan juntos por la vida. Bueno, Dios quiera. No lo garantizo para nada. Monseñor José Luis Guerrero también es defensor del vínculo matrimonial en el Tribunal Interdiocesano de México. Ha sido también juez, ¿no? Algunas veces soy juez, sí. Bueno, bienvenido, pues. Y también con especial aprecio recibo al doctor José Aste Tomsman. Él es el hombre que ha realizado investigaciones desde 1979 sobre las imágenes que suponemos están en los ojos de la imagen plasmada en la tilma de Juan Diego. Es autor de este libro, que se lo presento, ahí lo tiene usted, se llama El secreto de sus ojos, el doctor José Aste. Hablaremos, por supuesto, de este tema en 2 programas especiales, le reitero, hoy, sábado 19 de noviembre y el próximo domingos, y el próximo domingo 26 de noviembre sobre este tema. Bueno, empezamos con la pregunta clásica, la tradicional, la de siempre. ¿Es histórico el acontecimiento guadalupano, Monseñor José Luis Guerrero? ¿Verdaderamente hay un vidente que vio en el Cerrito del Tepeyac a la Madre de Dios? Por supuesto. Ahora, conviene hacer un poco de historia del asunto. No de la historia, sino del asunto. Historia no del relato, historia del acontecimiento guadalupano. Historia del problema, digamos más. Venga. O sea, es tan bonita la narración. ¿Del Nican Mopogua? Que suena a cuento. Eso es muy cierto. Suena a cuento. Es un esquemita literario que está en todas las literaturas universales. Una gente valiosa pero ninguneada, que lo tienen en poco en su ambiente. Viene un ser sobrenatural, nada madrina, en queramos. Lo mete en líos, pero acaba siendo reconocido como una gente muy buena y muy valiosa. ¿Se refiere al vidente Juan Diego? Sí. Digamos el caso de la Cenicienta, una cosa así. El esquema es el mismo, aparentemente. De modo que suena a priori una leyenda bonita. Mucha gente dice a priori, no puede ser cierto. Encantados de que se pueda decir eso, pero todo el mundo sabemos que eso no pasa en realidad. Lo que se dice es que estos españoles evangelizadores, con tal de someter a los indios, les aventaron este cuentito, les quitaron a su diosa Tonantzin, y entonces les presentaron esta pintura que trajeron de España y los engatusaron y entonces todo México se convirtió. Es lo que se dice en contra del acontecimiento. Dios mediante, el sábado 25, tenemos un simposio. El primer simposio guadalupano en México. Sí. Con motivo de los 475. Exactamente. Entonces ahí hablaremos con bastante amplitud del asunto este. Yo abordaré, Dios mediante, el tema que llamamos la inculturación. Es decir, cultura es todo aquello que el hombre usa para poderse entender a sí mismo y su mundo y los demás. Doctor José Astman, ¿usted encontró figuras humanas en los ojos de la imagen plasmada en el ayate del vidente San Juan Diego o quiso encontrar imágenes? Díganos la verdad. No. Porque usted ha dedicado a esto 27 años de su vida. Sí, quiero aclarar que como solo un hobby, una ¿no? vez. Yo tengo mi trabajo y aparte son horas libres que le he dedicado a esto, ¿no? Sábados, domingos. Sí, yo me enteré de que se había descubierto una imagen, porque la primera que se descubrió hace muchos años, y pensé si realmente hay algo, y lo descubrieron con una simple lupa, pues con métodos mucho más modernos, saldrá o no saldrá nada. Pero ¿cómo se descubrió y quién? Porque no es sencillo el acceso a la sagrada imagen. No. Al sagrado original, así se le llama. Sagrado original, exacto. Yo empecé trabajando con fotografías tomadas directamente del sagrado original, como usted lo menciona. Estas fotografías se digitalizaron o escanearon, como decimos mal hablados, para poder ser estudiadas con los métodos que se conoce como proceso digital de imágenes, que nos permite hacer ampliaciones, hacer mejoras y poder descubrir, en este caso, las imágenes que fui descubriendo una por una. Pero ¿cómo fue que se le ocurrió, doctor Aste? ¿Cómo
fue que usted pensó, hay que ver los ojos de cerca, a ver qué encuentro o qué? Esa es una pregunta que siempre me hacen. Yo empecé a estudiar en mis horas libres, insisto, la imagen de Nuestra Señora. Empecé a sacarle grandes ampliaciones. La Virgen de Guadalupe es de una importancia muy grande, creo yo, y para mí siempre me ha impresionado. Pero en esos días que estaba yo estudiando, sacando ampliaciones, leí lo que hacía años se había descubierto. ¿Quién? Un señor Salinas, que lo redescubrió, porque ¿Y hace anteriormente años cuántos? haría, pues, en esa época, haría como 30 años, una cosa así. Es decir, hace 50 años, un señor Salinas encuentra una imagen reflejada en el ojo. Algo así. ¿Sí? Exactamente los años no me acuerdo, pero más Usted o se menos. pone a analizar, a estudiar, a hacer digitalizaciones y encuentra ¿cuántas imágenes más? 13, 12 más. ¿Y 12. esto qué significa? ¿Por qué hay imágenes en ese ojo? Aquí en el libro del doctor Aste le mostraré enseguida algún detalle, pero antes debo hacer una pausa. Regreso con más de este tema, regreso con más de la historicidad del acontecimiento guadalupano, ocurrido un 9 de diciembre del año 1531 31. y concluido el 12 de diciembre De también 1531. del mismo año, a 475 años de distancia del acontecimiento guadalupano. Una pausa y volvemos. Y continuamos en más del Pulso de la Fe con motivo de los 475 años del acontecimiento guadalupano en este programa especial en el que gratamente estoy platicando con Monseñor José Luis Guerrero y con el doctor José Aste. Monseñor Guerrero, 475 años de poner en duda un acontecimiento histórico, o mejor diré, de poner en duda la historicidad del acontecimiento guadalupano. Bueno, ¿Por qué? No son tantos años. Primera duda más o menos seria, a fines del siglo XVIII. La primera duda seria. Un español, Juan Bautista Muñoz, que nunca estuvo en México, que era historiador, puso como ejemplo de un mito aparentemente muy sano y muy bueno a la Virgen de Guadalupe de México. Él alegaba esto. Yo he buscado documentos y no hay. Yo ya vi todo lo que se puede buscar allá desde España. Por tanto, es una leyenda muy bonita. Qué bueno que se siga con ella, con devoción, pero es falsa. Pero yo me voy años antes. Nunca se dudó antes. A ver, mi pregunta es, ¿por qué el obispo Fray Juan de Zumárraga, que dígame si realmente era obispo ya o todavía no, nunca relató el hecho? Era obispo electo, no estaba todavía consagrado. Vivía una situación espantosa. La primera audiencia, que fue de lo peor que ha tenido México como gobierno. Intentaron matarlo a Zumárraga incluso. Entonces, para Zumárraga, una devocioncita de un indio que le llegó con una imagen bonita, algo perfectamente secundario para él en ese momento. Ahora, un pueblo teocéntrico como México, en el que la ofrenda a los dioses, a la deidad, llega al refinamiento, llega al grado de ofrecer la vida y de las vidas la mejor, la vida humana, y de la vida humana la mejor, una doncella y un gran guerrero, ¿no? Que no fue suficiente para nuestros antepasados contemplar el sacrificio de Cristo en la cruz, del Dios hecho hombre. ¿Verdaderamente era necesario comprender la maternidad divina? Desde luego. ¿Por qué? Ellos sentían que el hombre era una maravilla, desde luego. Una maravilla muy lejos de Dios, de Ometeotl, el Dios verdadero, el Dios único. Los dioses de acá, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, eran aspectos de Dios, más o menos a la altura del hombre. Ahora, Ometeotl era inaccesible prácticamente. Ellos eran gente muy fervorosa, tanto que daban toda su vida.
¿Ometeotl era muy demandante de sacrificios? No. Es complicado el asunto, pero vamos. Bueno. ¿Quién era Dios para ellos? ¿Usted cree que yo lo voy a desaprovechar a usted? ¿Quién era Dios para ellos? El ser que no es dual, que no es doble. Todo lo que es este mundo es dual. Vida, muerte, luz, tinieblas, agua, sequedad, noche-día. Noche-día. Hombre-mujer. Hombre-mujer. ¿Habrá algo que sea uno, perfectamente uno? Claro que sí, es Dios. Yo no entiendo a Dios más que conceptualmente. Para poderlo vivenciar como algo mío, tengo que figurármelo como si fuera hombre y mujer. Siempre hablando de Ometeotl. Sí, como si fuera madre y padre. Como si fuera digamos, elemento agua, elemento sol, elemento fuego, elemento. Yo nomás lo capto parcialmente. Pero yo anhelo profundamente poder entrar en contacto con Él. Sé que es imposible, pero ¿cómo me gustaría hacer? ¿Cómo es tener flores de Dios? La flor es todo un concepto también muy profundo para ellos. Por eso la flor es ofrenda. Entonces, la aparición de Guadalupe viene a decirles que una mujer real, no una diosa, una mujer real, es realmente madre de Ometeotl. Y ahí está esta cercanía que anhelaban. Exactamente. Y ella lo dice que de una forma clarísima para el indio y transparente para el español. El español no se da cuenta. ¿Y cómo reciben o cómo comprenden el sacrificio de Dios hecho hombre en la cruz? Para ellos era la entrega para que viva ese pueblo. Para ellos era muy lógico eso. Para ellos el hombre mismo es Masewali, que significa ganado con la sangre de Dios. Para ellos era perfectamente lógico en su filosofía que Dios diese la vida para que el hombre tuviese vida. Entonces el hombre le corresponde también dándole su vida. Entonces, ¿Cómo no vino usted antes? ¿Cómo no habló con Schulenburg y con Nolimón? No, claro que habló con Schulenburg, por supuesto. Y con Nolimón, no la... Claro que sí. ¿Y qué pasó? Pues, ellos insistían en lo suyo, llegó el Santo Padre, definió con la canonización lo que ya quedaron en silencio. Roma locuta, causa finita. Roma se pronunció, ambos se callaron, pero volvemos sobre el tema, poner en duda la historicidad del acontecimiento. Hay aparentemente buenas razones. ¿Es endeble? No. Es endeble desde el punto de vista, digamos, historiográfico español. No hay documentos españoles que hablen del hecho claramente en un principio. Y debía haber muchísimos, aparentemente. Los misioneros debían cantar aleluyas ante la aparición. La consideran satánica en vez de considerarla divina. ¿Por qué? Porque para ellos lo indio es diabólico. Para los españoles. Para los misioneros españoles, sobre todo. Ajá. Entonces, una aparición a un indio en el Tepeyac, donde estaba la diosa madre, que pide un templo allí, que no regaña a nadie, aunque están las cosas tan mal en ese momento. Que no les da chicotas. No. O sea, esto es el demonio que está queriendo que vuelvan estos a la idolatría antigua. Allá. Ay, Monseñor Guerrero. Doctor José Aste, ¿el encontrar imágenes en los ojos le agrega al acontecimiento? Voy a mostrar aquí. Total, la producción aquí es buenísima. Algunas imágenes en los ojos, mientras usted nos platica. Yo sé que la pregunta que le hago es dura. ¿Agrega algo a la fe en el acontecimiento, encontrar imágenes en los ojos? Mire, parte del estudio fue tratar de encontrar una explicación natural de la presencia de estas figuras en unos espacios tan pequeños como son las córneas, porque no es todo el ojo, en las córneas de los ojos de la Virgen, que son de 8 milímetros y 7 milímetros. Y realmente llegué a la conclusión de que no hay una explicación natural de estas imágenes. Ahora las tenemos en cámara. Por ejemplo, esto es claro, muy ampliado, ¿no? Es un gran detalle. El párpado, el ojo de la imagen. Y aquí se ve una figura reflejada. Así es. Sí. Que usted dice, ¿quién es? Aquí está. Sí. ¿Juan Diego? No, ese es el que había sido ya descubierto y que en un momento se pensó que fuera Juan Diego, pero es un español. Es un español. Sí. Ahora,
usted se pone a revisar el tema. Aquí tenemos otra gráfica un poco más amplia, el párpado, el ojo, el iris, la pupila, y vemos otra vez aquí esta imagen, Sí. la que comentábamos. Y aquí usted encontró una más pequeñita. Así es. ¿Quién es? Es una mujer de raza negra. Aquí está la recreación. Así es. Cuando la descubrí pensé que había un error ahí, pero ¿Y qué hace esta, está en la historia. Es esta mulata negra allí? el obispo Zumárraga trajo de España a una pareja de esclavos negros. Ah. Se sabe de su existencia porque hay una historia de la Iglesia de México del padre Mariano Cueva donde se cuenta que el obispo en su testamento le daba libertad a María, se llamaba la mujer que aparece. Y aquí, nuevamente en el libro de su autoría, doctor, tenemos un diagrama aquí que nos muestra las diversas imágenes que usted ha encontrado. El obispo, el indio, un traductor, Juan Diego, la negra María de quien nos habla, un caballero barbudo, el criado dibujante y la Virgen invisible mirando la cena. Aquí está Sí. esta gráfica de todas las imágenes. ¿Cuántas son? Son 13 En el ojo. que están en los dos ojos. En los dos. Ahora voy aquí a otro detalle, el mismo ojo. Este sería el otro, no, el mismo del otro. Ese es el mismo ojo. Ok, Sí. que muestran aquí las demás imágenes. Sí. Tengo 30 segundos de programa, lamentablemente, pero la fortuna de hacer otro, de continuar el próximo domingo. El tema se pone interesante, lo sé. Nos vemos el próximo domingo aquí. Dios mediante. Monseñor Guerrero, yo ya dije, no lo voy a desaprovechar y le voy a hacer muchas preguntas el próximo domingo. Y al doctor José Aste también. Mientras tanto, quiero decirle a usted, ya lo había informado Monseñor Guerrero, que con motivo de estos 475 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al vidente San Juan Diego, se presentará el primer simposio guadalupano el próximo sábado 25 de noviembre, en este lugar que se llama el centro, donde estaba el hipódromo, el centro Banamex, y para información muy rápida en Ticketmaster, el simposio guadalupano el próximo sábado. Y nosotros continuamos con la segunda parte el próximo domingo. Nuevamente, gracias, Monseñor Guerrero. Encantado. Gracias, doctor José Aste. En otra información, le invito a que vea usted la siguiente nota, porque se ha abierto el Archivo Secreto Vaticano para investigar lo acontecido entre 1933 y 1945 y poder interpretar el llamado o el supuesto silencio del Papa Pío XII durante el Holocausto. Vea qué interesante nota. Para estudiar de una forma correcta un periodo tan delicado y complejo como fue el del ascenso al poder del nazismo y fascismo y de las difíciles relaciones que tuvo la Iglesia con los dos regímenes totalitarios, es necesario tener el coraje de dejar que hablen los documentos y mandar silencio a las propias impresiones o suposiciones. Es la declaración de intenciones que encontramos en las primeras líneas del libro La Santa Sede y la Cuestión Judía 1933-1945, publicado por Ediciones Studium de Roma y presentado hace unos días en la capital. En más de 400 páginas, el autor Alessandro Duce reconstruye a partir del análisis de millares de documentos de archivo el comienzo de la Shoah, pero también de la persecución católica en Alemania y en los territorios conquistados por los nazis. Mucha literatura sobre este periodo se ha detenido a menudo en el contraste entre el drama que se consume en los campos de exterminio y las raras denuncias de Pío XII sobre lo que está pasando. De nuevo, son los documentos y no las suposiciones los que explican la verdad de lo que sucedió. Lo primero que hay que decir es que el Pío XII admite en distintas ocasiones que ha hablado poco, lo admite explícitamente, lo dice al embajador italiano, a representantes americanos, lo afirma en distintos encuentros con delegaciones y en distintos documentos posteriores. ¿Por qué dice he hablado poco? Porque se ha visto en distintas ocasiones que hablar explícitamente de la cuestión judía empeora sus condiciones por temor a represalias. Preferir un silencio a una toma de postura no equivale a la inercia. Los judíos son perseguidos y en el Vaticano, igual que la más pequeña de las parroquias, se asiste a una competición de solidaridad. Creo que el libro saca a la luz de manera muy interesante es la acción humanitaria concreta que se realizó a través de las nunciaturas apostólicas.
El libro pone de manifiesto que, mientras que no hay diálogo con Berlín, las nunciaturas de los países satélites como Hungría, Rumania, Eslovaquia, desarrollan un gran trabajo de asistencia. También la Iglesia alemana mantenía una postura quizá no exclusiva, pero muy fuerte de reserva en las relaciones con Hitler y en particular con su política racial. Puedo recordar algunas cosas en concreto, por ejemplo, en la FUSI, Federación de los Universitarios Católicos Italianos, teníamos, por así decirlo, una orden de servicio en virtud de la cual, coherentemente con lo que había decidido Pío XI, no había que rendir honores a una cruz que no fuese la de Cristo. Por eso nosotros, los de la FUSI, no participamos en las manifestaciones de Hitler. Había mucha gente, acaso también curiosos, no todos eran entusiastas, pero era un momento en que existía un cierto orgullo totalitario. Como ve, pues la Iglesia, concretamente la Santa Sede del Vaticano, se ocupa de este tema, de la cuestión judía, durante el pontificado de Pío XII. Enseguida le entrego la bendición apostólica, como siempre, ya sabe, válida por televisión si de corazón la desea recibir. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe en esta primera parte en torno al acontecimiento guadalupano a 475 años de distancia en el tiempo y en la historia. Les espero el próximo domingo para hablar más sobre el tema en la segunda parte de este programa especial. Mientras tanto, les deseo una feliz semana.